¿Qué tal? Te saludo desde la Ciudad de México, tu servidor Roberto Ruiz Herón. En esta ocasión te voy a hablar de este tema fractal bíblico y vamos a introducirnos ya al tema de los fractales. Estos vídeos que vas a ver a continuación son la culminación de la temporada 2 de esta serie. Si ya viste la temporada 1, la temporada 2, pues básicamente ya pudiste estudiar una introducción general al rompecabezas bíblico, ¿sí? a su alfa y omega, su principio y su fin. Bien, entonces ya te describí básicamente las correspondencias que existen entre el capítulo 1 de Génesis y los últimos capítulos de la Biblia, de dónde empieza la historia bíblica y a dónde va, y todas esas correspondencias simétricas que se denominan inclusio o inclusión temática. Ahora, para cerrar el capítulo 1 de Génesis, voy a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el colofón del día creativo, o bueno, más bien del día creativo número 7, ¿sí? Que es cuando se presenta el Shabbat o el sábado. Y vamos a analizar precisamente la estructura fractal de los sábados bíblicos. Entonces vamos a ver precisamente este tema interesante, ¿ok? Fíjate lo que dice aquí la Biblia de Jerusalén. Voy a usar la Biblia de Jerusalén porque me parece una traducción muy fidedigna. Te recomiendo que la leas. De hecho, para mí es un deleite leerla porque puedo observar en muchísimos pasajes su lealtad al hebreo y al griego, aunque no olvides de que también está toda Biblia está traducida por personas que tienen un sesgo teológico, ¿no? En este caso el sesgo católico. Pero bueno, es una muy buena traducción. Entonces te voy a leer ya la parte final de los periodos creativos, de los siete periodos creativos. Ya una vez que Dios crea a los animales domésticos, las bestias y el hombre, y le da al hombre la soberanía sobre la creación, entonces concluye el día sexto, pero el séptimo, fíjate lo que dice Génesis 2, 1 en adelante. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Lo repite, ¿sí? Varias veces. La expresión que puso fin a toda la obra que había hecho. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Entonces, Dios santificó el día séptimo y en ese día procedió a descansar. La palabra Shabbat en hebreo significa reposo, descanso, refrigerio. Entonces ese día de muy probablemente de miles de años, vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿sí? Porque si no entendemos los primeros 3 capítulos de Génesis, no vamos a poder entender toda la escritura. Para armar el rompecabezas bíblico es muy importante comprender los primeros 3 capítulos de Génesis. Bien, entonces vamos a ver primero, en este caso, lo que es un fractal, ¿ok? Aquí tienes una imagen de un fractal de Mandelbrot. Ahorita te voy a explicar quién es el matemático Benoit Mandelbrot, que fue uno de los primeros en descubrir estas figuras como fracturadas o rugosas, que se les denominó fractales. Te voy a explicar qué significa la palabra fractal y por qué
este matemático comenzó a usarla. Pero este es un fractal de Mandelbrot. Observa por favor. Esto es el resultado de una fórmula matemática, es decir, ningún pintor se puso ahí a pintar, ¿sí?, esta figura, sino es el resultado de una fórmula matemática, pero esta fórmula ya expresada gráficamente te da esta figura. Entonces observa, aquí tenemos una circunferencia, aquí tenemos más o menos una figura bilobulada o con estos dos lóbulos, pero tenemos la misma figura. Esta misma figura se reproduce aquí y aquí y aquí y aquí, y todo en la periferia, pero en diferentes escalas, en diferentes tamaños. Y si vemos todavía a más detalles, si nos acercamos con un zoom a nivel microscópico, vamos a ver también la misma figura. Entonces es una figura que si te acercas se ve la misma, y luego si te vuelves a acercar se ve exactamente la misma, y cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces, pero es exactamente la misma configuración, la misma figura geométrica. Bien, entonces, ¿qué es un fractal? ¿Ok? ¿Qué significa un fractal? Porque la Biblia tiene una estructura literaria fractal, ¿sí? Y esto también lo ha reconocido el teólogo jesuita Roland Maynet. Él explica que la Biblia es una estructura literaria fractal, ¿ok? Entonces, ¿qué es un fractal? El vocablo inglés fractal es una contracción de la frase fractional dimension o dimensión fraccional. No te voy a explicar ahorita qué significa esto de dimensión fraccional, porque me llevaría todo un video a hablarte de matemáticas, ¿sí? Pero puedes buscar en internet, hay muy buenos videos en YouTube, los puedes buscar bajo el tema dimensión fraccional o dimensión fractal, y te explican muy bien ciertos profesores qué significa eso, ¿ok? Deriva del vocablo latino fractus, que significa quebrado o fracturado. Este neologismo significa una palabra de nuevo cuño o una palabra nueva, una palabra inventada recientemente, ¿sí? Este neologismo fue acuñado en 1975 por el matemático judío Benoit Mandelbrot, ¿sí?, que nació en 1924 y murió en 2010. Y este matemático quedó fascinado por la matemática de los modelos repetitivos presentes en diversos objetos y fenómenos de la naturaleza. Objetos como un copo de nieve o los elementos de un paisaje, rocas, montañas, la costa, el litoral, etc., ofrecían para él un aspecto fractal, fracturado, fractus o rugoso, irregular, ¿sí? Esto es básicamente lo que significa un fractal. Entonces recuerda, por eso se lo denomina fractal, porque su periferia parece fracturada, parece rugosa, ¿sí? Entonces por eso le denominó un fractal. Pero esta es una figura geométrica irregular, ¿sí? Porque no es un triángulo, un cuadrado, un triángulo equilátero, que son figuras regulares. Esta es una figura irregular y bueno, aquí puedes ver que está todos sus bordes como si fueran fracturados o rugosos, por eso se los denomina fractal. Pero como ya expliqué, la misma figura grande se repite en las figuras medianas y en las figuras pequeñas y en las más pequeñas y en las más pequeñas, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos el fractal de Mandelbrot, y este es el matemático que acuñó este término de fractal basado en el latín fractus, Benoit Mandelbrot, ¿sí? Entonces aquí tienes básicamente te recomiendo a que leas este libro, La geometría fractal de la naturaleza, de Tusquets, 2009, página 19. Aquí estoy sacando la cita bibliográfica. Dice: Benoit Mandelbrot, este matemático, afirma: acuñé el término fractal a partir del término fractus.
el verbo correspondiente es frangere, que significa romper en pedazos. Es pues razonable y nos viene de perlas que además de fragmentado, como en fracción, fractus, significa también irregular, concluyendo ambos significados en el término fragmento, ¿sí? Entonces se ve como fragmentario. Se ven aquí como fragmentos, ¿ok? Bien. Entonces pues se llama fractal. Ese es un fractal irregular. Pero el clásico ejemplo de la matrioshka es le llamaban también baboshka, ¿verdad? Matrioshka en ruso significa algo así como madre y baboshka significa algo así como bebé, porque aquí está el bebé y luego otro más grande y otro más grande y otro más grande. Entonces este sería el bebé y este sería la mamá, por eso es matrioshka o baboshka. Entonces aquí es un ejemplo de fractal regular, ¿sí? Mientras que el de Mandelbrot es un fractal irregular, este es un fractal regular porque no tiene sus contornos rugosos ni fracturados, sino los tiene bien delineados. Entonces este es un fractal regular, es una figura que se invoca a sí misma en diferentes escalas, por lo tanto es recursiva porque se repite pero no en el mismo tamaño, en la misma escala, sino en diversas escalas, una dentro de otra dentro de otra y esta dentro de otra. Eso se llama recursividad, ¿sí? Del latín recurrere, que significa repetirse. Ok, bien, entonces aquí tenemos una imagen del plano de la planta arquitectónica del Templo Mayor, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Este era el templo mayor de los mexicas. Entonces son 7 pirámides. Está una dentro de otra, luego dentro de otra, luego dentro de otra. Cuando se cumplía un ciclo cósmico, esta pirámide más pequeña quedaba adentro y construía en esta otra, ¿sí? Pero cuando este segundo ciclo se cumplía, ese segundo ciclo cósmico, ahora construían una tercera y luego una cuarta y así sucesivamente. Entonces tiene 7 pirámides y lo mismo sucede con la pirámide de Teotihuacán y lo mismo sucede con las pirámides de mayas en la zona maya. Entonces esto es algo realmente muy asombroso, ¿verdad? Por lo tanto, esto es muy importante. A ver, permítanme, es que me está aquí marcando por teléfono, pero déjame apagarlo. Bien, ya lo apagamos. Disculpa entonces. Entonces aquí estamos hablando del Templo Mayor. Son 7 superposiciones. Y bueno, pues aquí está las dos deidades principales, la dualidad de las dos deidades. Y observa como aquí está la quinta y la sexta superposición de las capas. Y la más externa sería la séptima. Eso es como una matrioshka, como una muñeca rusa. Esto sería un fractal, ¿sí? Pues la Biblia, hablando en términos literarios, tiene esta configuración. Como de un ciclo se desprende otro y luego otro y luego otro. Y así sucesivamente. Entonces los sábados que menciona la Biblia son ciclos fractales, ¿sí? Estoy leyendo este libro que sea de François Hartog, un historiador francés, historiador y sociólogo, que se llama Cronos, y habla del concepto de tiempo en las Santas Escrituras, ¿sí? Entonces él menciona lo que ya he leído en otras fuentes, que la Biblia utiliza, vamos a decir, 4 conceptos de tiempo. El primero es el cronos, que es el tiempo lineal, una línea que va de principio a fin. El segundo es el kairos, que es como un tiempo oportuno, ¿sí? Un tiempo donde hay un sentido de urgencia, un tiempo señalado por el plan de Dios. Ese es kairos. El tercero vendría siendo crisis,
La palabra griega crisis significa juicio, un tiempo de juicio, un tiempo donde se te está juzgando. Y el cuarto, que aunque no lo menciona así directamente este historiador, pero sería el tiempo recursivo, ¿sí? Que de hecho el tiempo recursivo es lo más importante, es la estructura temporal más importante en la Biblia, ¿sí? Es muy importante entender esto, porque la Biblia, como ya he dicho en otros vídeos, todo es recursividad. Es esto que se encuentra adentro de esto, y luego adentro, y luego adentro, así como círculos concéntricos. Esa es la estructura literaria de la Santa Escritura. Y aquí tenemos el Templo Mayor. Muchas pirámides de lo que hoy llamamos México están configuradas de la misma manera. A partir de un caos acuático se van desarrollando las diferentes etapas cósmicas y se fueron construyendo estas pirámides. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy didáctico de lo que es la recursividad. Aquí está soñando un sueño, donde está él soñando y a la vez está soñando que sueña, y a la vez es en ese sueño que sueña, está soñando también que sueña, y así sucesivamente hasta el infinito. Este es un sueño recursivo, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos en la Biblia el sábado semanal, el sábado de la tierra productiva, el sábado milenial y el día de descanso de Yahvé. Bueno, ¿por qué comencé leyendo Génesis capítulo 2, que habla del Shabbat de Dios, del séptimo día creativo? Porque diversos teólogos, tanto del catolicismo como del protestantismo, explican que ese sábado de Dios dura miles de años, ¿sí? Varios teólogos de la patrística, es decir, de los padres de la iglesia del segundo y tercer siglo, que así se les denomina padres de la iglesia, mencionaron eso, pero también lo han explicado grupos protestantes, luteranos, calvinistas, episcopales, y también grupos como adventistas, testigos de Jehová y muchos otros, ¿sí? Incluso los mormones por ahí también asoman ese concepto de que el sábado de Dios, el día de descanso de Yahvé, ha durado específicamente miles de años, o más específicamente 7,000 años, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿ok? Pero vamos a empezar primero con el sábado semanal, y para que veas cómo es una muñeca dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y dentro de otra, y así sucesivamente. Ok, entonces en el siguiente video te voy a explicar ya esta sucesión fractal de sábados, porque el concepto del tiempo en la Biblia, reitero, es fractal, es un concepto de tiempo recursivo, ¿ok? Como las capas de una cebolla. Bien, entonces no te pierdas el siguiente video, porque te voy a explicar, voy a comenzar a explicarte los pasajes bíblicos que hablan de ese sábado pequeño que se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, y te va a sorprender lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Estamos hablando de la Biblia desde el punto de vista estructural, ¿ok? De cómo armar el rompecabezas bíblico, así que no te pierdas el siguiente video.